Amigos, bienvenidos una vez más a Cinema de los Sentidos. Alberto. Un gusto estar aquí, Alonso. Hoy día tenemos dos entrevistas de mucho peso, dos autores peruanos que han publicado libros recientemente, a Karina Pacheco con El Año del Viento y a Alonso Cueto con Otras Caricias. Muy bien, efectivamente dos figuras importantes de la narrativa peruana. Karina, digamos que tiene ya una dilatada carrera, esta es su séptima o octava novela, me parece. Sí, correcto. Y Alonso Cueto, que bueno, tiene ya una trayectoria larguísima y es autor de muchos títulos importantes, La Hora Azul, Pálido Cielo, entre ellos. Y hoy nos ofrece pues una novela de ambiente criollo. También es una novela de corte melancólico y ya nos irá contando más cosas a lo largo de la entrevista. Sin más, vamos a invitarlos a nuestra conversación con la escritora cusqueña Karina Pacheco. Acompáñenos. Muy bien, Alonso, es momento de presentar a nuestra invitada del programa de hoy, a la escritora cusqueña Karina Pacheco. Un gusto tenerte aquí. Karina es cusqueña, es doctora en antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado las novelas Las orillas del aire, El bosque de noviembre, Cabezas y orquídeas, y la ganadora del premio Novela Felipe Real, La sangre, el polvo y la nieve, además de algunos libros de relatos. Ahora estamos aquí para conversar con ella respecto a su última novela, El año del viento. Bienvenida Karina a Cinema de los Sentidos. Gracias, Alberto, gracias, Alonso. La verdad, felicitaciones por el programa. Me alegra que sigan apostando por sacar estos programas que tanta falta hacen en nuestro medio. Creo que una primera mirada a la novela nos hace caer en la cuenta de que se trata de una novela de pandemia, ¿no? Bueno, no estaba previsto que la pandemia apareciera en la novela, pero se incrustó porque el plan era que fuera una retrospectiva desde el año 2020 hacia atrás y ya en eso, pues del 2020 sabemos lo que pasó y en ese sentido sí se podría decir que está atravesada por la pandemia. Y hay reflexiones que salen entre ese presente de la pandemia y esos 40 años atrás de ese otro cataclismo político que hubo en el Perú a inicios de los 80 y bueno, al final termina dialogando de un cataclismo sanitario a un cataclismo político. Bueno, es que son dos momentos muy, muy turbulentos, ¿no? Cada uno a su manera, ¿no? Sí, Y sí, Karina, creo que, y sin embargo hay cosas que conversan, ¿no? De nuevo, los cataclismos nos desnudan y eso, y desnudan pendientes que a veces están ahí aguardando a ser atendidos o respondidos. y hablando de Y el tema pendientes, es, ¿cómo nace la idea de la novela, no? Porque es una exploración al pasado del personaje, a conflictos que tiene que resolver respecto a la época de la violencia política en el Perú, de los años 80 tan duros. Además, visto de una perspectiva que en la literatura peruana nunca ha sido tan abordada, que es el punto de vista del interior del país. Siempre existe una mirada muy limeña de lo que sucedió. Pero acá tenemos una mirada desde el interior. ¿Cómo nace la novela y con qué objetivo se publica, se escribe? no, en realidad yo creo que las novelas van incubando en nuestras cabezas y en nuestras entrañas desde diferentes ángulos, ¿no? Y en el momento en que decidimos que vamos a escribirla, que ya tenemos una forma, en realidad es fruto de varias semillas que han estado por ahí flotando, ¿no? Por un lado estaba mi propia memoria infantil de esos momentos del año 80 y del año 81 en especial, y lo recordaba como yo estaba saliendo de la niñez para entrar en la pubertad y la adolescencia, y recordaba muy hondamente las convulsiones que había en Cusco en esos años por motivos no directamente vinculados a la violencia política ni a Sendero Luminoso, sino porque eran momentos de donde muchos jóvenes estaban realmente muy implicados políticamente, no solo, digamos, a la izquierda, en diferentes partidos. Y por otro lado,
la muerte de un chico, era un joven aprista que mataron en medio de las protestas por la subida de los pasajes en Cusco, y sobre la muerte de este chico, que fue muy violenta porque lo metieron a un patrullero y lo golpearon tanto que en la noche lo entregaron muerto. Generó la renuncia de un ministro, de José María de la Jara Ureta, y Mm. luego hubo impunidad absoluta, y eso que se sabía perfectamente dónde. Entonces eso convulsionó mucho, y yo recordaba mucho ese periodo, y por otro lado recordaba también, era un año feliz de la infancia para mí, y lo recordaba también cargado de películas, ¿no? Mi otro lado de pasión es el cine, me encanta el cine, y recordaba películas que me marcaron mucho el resto de la vida y el resto de la mirada, y por diferentes motivos he visto muchas veces después, y coincidía que eran de aquel año, ¿no? O sea, o de ese periodo, 80, 81, 82. Aparte que Perú salía, la aparición de Sendero, no olvidemos, irrumpe justo con el retorno de la democracia. Así es, coincide con eso. O sea, de algún modo se plantea como de saque, ¿no? Como una guerra contra la democracia, porque se queman las ánforas en Chuschi. Hoy lo sabemos todos, en ese momento nadie se enteró, o sea, tuvo que pasar mucho tiempo para que todo lo que estaba ocurriendo en Ayacucho empezara a tener ecos en el resto del país, pero sobre todo en Lima. Y pese a que ya a lo largo del 80 se produjeron como 700 atentados en Lima, la gente no se enteraba. La propia Entonces, cuando se novela aborda ese sí, tema. aborda ese Lo tema. menciona varias veces, ¿no? Que acá en Cusco, en Ayacucho, se están viviendo ya cosas, Mm. pero la prensa limeña parecía que no pasara nada en el país. No pasaba nada, pasaban otras cosas, y cuando se presta atención a lo que ocurre es muy tarde, y se responde con una violencia feroz e indiscriminada, ¿no? Es decir, a la violencia se responde con dosis descarnadas de violencia, y se responde tarde por no reconocer que el país es mucho más que, ya no solo en Lima, sino más que los centros urbanos privilegiados del país, ¿no? Porque incluso el 80 hubo atentados fuertes de Sendero en San Juan del Lurigancho, en Comas, en San Martín de Porres, pero no importaba, o sea, eso es lo tremendo, ya no es solo, no solo digamos Lima, es dónde. Entonces, claro, igual ha pasado con los últimos años digamos, de gran boom económico. Todo el mundo está diciendo, pero si estamos bien, ¿por qué la gente protesta? Porque pues lo hemos visto, ¿no? O sea, la carencia de servicios educativos de calidad, de servicios médicos, el tema de que donde a veces se construye un ducto, se derrama petróleo, y obviamente quienes pagan las consecuencias de un derrame de petróleo, o de que los niños tengan plomo en la sangre, están tan lejos, ya no solo digo de Lima ciudad, incluso del propio Cusco ciudad como capital, ¿no? O de los Arequipa como ciudad capital, o sea, o la propia Cajamarca como ciudad Mm. capital. Entonces tenemos ese macrocentralismo y esos minicentralismos, y bueno, digamos, ese es el escenario de la novela, pero las preguntas son otras, y las preguntas que dejan, de algún modo, son preguntas que pueden ser abordadas desde la literatura, con otro tipo de lenguajes, y, tratando de llegar con la imaginación a los hondos desgarros que puede haber en el interior de distintos personajes, que siendo ficticios pueden beber de lo que son personas de carne y hueso. De hecho, los personajes de la novela se sienten muy reales. Es una novela que explora mucho ese autodescubrimiento y también abrir todas las que son las tripas, las entrañas, hacia la verdad de lo que pasó.
Es una novela de descubrimiento, pero también de autorreflexión, ¿verdad? En busca de entender el propio pasado de uno respecto al conflicto, respecto a la época del terrorismo y respecto a las heridas que deja, que siguen aún en el Perú actual. Sí, y yo creo que parte de las heridas que deja es que como sociedad somos una sociedad muy cruel. Entonces hemos dejado que la violencia no solo nos atraviese, nos hiera, sino que también se quede con nosotros. Y para mí parte de la herida es esa, la naturalidad con la que se justifica una serie de barbaridades o con las que se dice pasemos esto por alto sin darnos cuenta que al pasar por alto los abusos, estamos incorporando la crueldad en nuestra manera de construir relaciones, en la manera de entender el poder, en la manera de cómo se ejerce el poder. Y eso para mí también es una herida, una cicatriz Y tengo la inmensa. sensación, Karina, de que la novela en el fondo es un espacio de resistencia porque lo que hemos visto es que se ha perdido el respeto por las víctimas, se ha perdido el respeto por la memoria, pero la novela conserva esa actitud de ir hacia el pasado a buscar estas verdades también, ¿no? Sí, es una búsqueda en el pasado y es también una suerte de recomposición de la memoria, porque de algún modo, digamos, el personaje narrador, Nina, tiene esa memoria del pasado hasta cierto punto edulcorada, Ujú. esa memoria de, yo creo que nos pasa a todos, o sea, siempre buscamos el territorio de la infancia, salvo personas que han tenido infancias demasiado crudas, pero la mayoría buscamos en el territorio de la infancia una inocencia perdida, una suerte de inocencia perdida, y no queremos que nada la altere, pero cuando realmente nos ponemos a hacer un ejercicio de memoria sobre la infancia, más allá de que haya estado marcada por la violencia política, ¿no? Vamos a ver en nuestras familias, en los silencios, en cosas que no se dijeron, eh, heridas o preguntas sueltas que están ahí sin completar. Y quizás de adultos nos toca completar eso para entender bien el mapa de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? En el caso de la narradora, tiene esta infancia y en esa infancia se cruza una prima lejana a la que va a admirar porque es osada, valiente, parece que se va a comer el mundo y al mismo tiempo es alguien que le está abriendo los ojos a ver, ¿no? A ver otras cosas que esta Nina no ve desde sus privilegios o solo atisba. Y de pronto, esta prima, por carencias económicas, se va a ejercer de maestra en la zona más cruda cuando está empezando la violencia y está en Andahuaylas, ¿no? Y Andahuaylas, que es Apurímac, una región colindante con Cusco, fue de las provincias de Apurímac, colindante con Ayacucho, de las más golpeadas, ¿no? En Andahuaylas y Chincheros, la provincia de Chincheros de Apurímac fueron las dos zonas más golpeadas junto con todo Ayacucho y dos provincias de Huancavelica. Entonces ahí estuvo el epicentro del incendio, si se quieren, y del fuego y del cataclismo en esta zona. Y luego desaparece esta chica y bueno, la familia da unas explicaciones con las que todo el mundo se queda cómodo de qué pasó. Que es un viaje a Brasil, que es un viaje hacia el extranjero, ¿no? Y nunca se vuelve a saber nada del personaje. Sí, y claro, se puede haber ido a Brasil, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿O por se fue realmente? Entonces son preguntas que han quedado ahí, pero todo el mundo ha querido quedarse con esa verdad estática, cómoda, pese a que se pueden haber quedado con las preguntas de qué pasó, por qué nunca más apareció, por qué nunca más ha querido escribir, por qué nunca más ha dicho nada, ¿no? Y entonces en esa búsqueda de qué pasó con Bárbara, de algún modo es qué pasó con el Perú, qué pasó en esos primeros momentos, desde un ángulo, obviamente. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto a los peruanos querer reflexionar acerca de los años 80?
del kirchnerismo? ¿Por qué nos cuenta tanto querer construir un discurso tan maduro respecto a los años del terrorismo, de la guerra interna? Yo creo que es mira, por un lado hay una cuestión natural del ser humano, de querer tirar adelante, de no querer detenerse en las heridas, de querer mirar el futuro con esperanza, con otros ojos. Esa es una cuestión muy humana, o sea, y hay un derecho a esto. Pero por otro lado, hay una actitud hasta cierto punto infantil, de, obviamente, de sociedad, de no asumir que cuando tú no sanas heridas, una y otra vez estás recayendo en un círculo vicioso. Y como país no queremos ver que nuestra fundación está sentada en hechos muy crueles y tenemos una costumbre de que no importa que haya muchos que pagan el pato por los costos del desarrollo. Lo de el terrorismo, el conflicto armado interno que hemos tenido, no es el único episodio atroz de violencia que ha tenido el Perú. O sea, a inicios de siglo se permitió que en nombre del desarrollo económico, de que van a entrar divisas, las empresas caucheras masacraran a miles de indígenas amazónicos. Fue terrible. Y a los que se rebelaran, se les castigaba de unas maneras brutales y crueles. Y no fue sino que hasta que unos cuantos diplomáticos, viajeros que estaban por ahí, vieron lo que estaba ocurriendo y presentaran un primer informe en el Parlamento inglés, no en el Parlamento peruano, se descubriera el horror y las atrocidades que se estaban cometiendo. Bien es cierto que hubo alguno que otro periodista local que sí dieron cuenta de lo que pasaba, ¿no? Pero en el resto del país, no, mientras llegue plata, no pasa nada, es el desarrollo, y si mueren miles de indígenas en la selva o en la sierra, no pasa nada. Y si tienen que morir en nombre de nuestra pacificación o nuestro desarrollo, o si se contaminan, no pasa nada. Eso es una monstruosidad. Y quizás no queremos verlo porque de algún modo son retratos que nos muestran que que nuestra cara linda de desarrollo está muy teñida de sangre. Y entonces es feo darse cuenta de eso y no, es difícil asumirlo, ¿no? Y es fácil querer pensar que no, que esto es muy lindo y no quiero soltarlo. Pero es muy bueno, claro, y es muy bueno que la literatura nos recuerde dónde estamos parados, ¿no? En qué horizonte histórico. Y pues, Karina, nosotros queremos darte las gracias por tu presencia en Cinema de los Sentidos. El tiempo se nos ha ido volando, parece que estuviéramos tomando café. Y nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros hablando de El Año del Viento, tu última novela. Y esperamos que por supuesto vengan otras, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la conversación. A ustedes. Gracias. Y a los espectadores, El Año del Viento ya disponible en todas las librerías. Por supuesto, corran antes que el viento se la lleve. ¿Ah? Gracias, Karina, nos vemos. Adiós. Gracias a ustedes, nos vemos. Como habíamos anunciado, en este segundo bloque tenemos la presencia de nuestro tocayo, Alonso Cueto. Un escritor de larga trayectoria. Larguísima. De los más importantes vivos en el Perú. Así es. Escritor, periodista, profesor universitario, gran conocedor del vals, por lo que se puede deducir de leer su última novela. Ex editor del suplemento El Dominical, del Diario del Comercio, donde trabajó muchos años también. Y es autor pues de una gran cantidad de títulos. Voy a mencionar algunos: Deseo de Noche, por ejemplo, Amores de Invierno, el libro de cuentos Pálido Cielo, la novela La Hora Azul, ganadora del premio Ralde. Claro, una de las más conocidas quizá. En el terreno de la novela histórica incursionó hace 2 o 3 años con La Perricholi, una novela muy bien recibida por la crítica. Y hoy tenemos entre manos Otras Caricias, una novela que cuenta la historia de un músico que se dedica a cantar en peñas. Y es un personaje muy especial,
Y ya vamos a ver lo que nos va a contar Alonso sobre esta novela y su personaje, el cantante Albino. Albino. Vamos con Alonso. Siga con nosotros. Está con nosotros Alonso Cueto para hablar de su reciente novela, Otras Caricias. Tengo aquí esta bella portada, melancólica también diría, esta guitarra con un cigarrillo ahí, humeante. Y es una novela interesante porque uno de los protagonistas de la novela es la música. Digamos, hay un protagonista físico también, por supuesto, del cual vamos a hablar, pero la música criolla, el vals especialmente, que es una especie de ADN limeño, es el que ocupa un lugar central en esta narración. No es un tema nuevo para ti, Alonso, has escrito ensayos, recuerdo este libro, Valses, Rajes y Cortejos, donde dedicas varios textos al vals, ¿verdad? ¿Qué es el vals para ti? Bueno, un gusto estar contigo y con Alberto, Alonso, en este interesantísimo programa que han empezado ustedes. Bueno, ya tú eres una persona con mucha experiencia en el campo, como todos sabemos, y también tienes experiencia en la música, porque eres también un gran aficionado al vals. Y como dices, ¿no? Bueno, es un género que expresa un modo de ser de Lima, de las ciudades, ¿no? Es un género que tiene mucho que ver con algunas cualidades de nuestra ciudad y de nuestras ciudades, entre ellas la resignación, la renuncia, la melancolía, darse alguna forma de la dignidad dentro de la pena, celebrar el sufrimiento, ¿no? Celebrar el sacrificio, hacer una catarsis, ¿no? de nuestros males, de nuestros problemas, de nuestras dolencias, de nuestras carencias, ¿no? Cuando uno canta, bueno, Aurora, me has entregado al abandono, yo que tanto y tanto que te quería, estamos al mismo tiempo cantando en grupo, cantando en voz alta, a lo mejor bailando. Entonces estamos haciendo pues una celebración de aquello que nos duele, de aquello que nos afecta. Y eso creo que tiene que ver con lo que somos, ¿no? Me parece que expresa algo, un lado de nuestra manera de ser colectiva, que es ese lado más bien eh, por un lado conformista en un sentido y en el otro pues también capaz de entonar, de cantar, de proclamar dentro de su marginalidad, bueno, todo el brillo y el misterio del dolor, ¿no? De aquello que se ha perdido, ¿no? O sea, creo que para el vals la vida es, digamos que una manera de decir, bueno, he sido derrotado, he perdido, estoy fuera, pero no dejo de cantar, no dejo de hablar, no dejo de bailar y no dejo de celebrar, ¿no? Y eso creo que es un modo de ser peruano también, como Es dices. como un claroscuro, y esto me recuerda un poco Sí, esta famosa palabra portuguesa saudade, que de alguna manera sí, une también la tristeza y la claro alegría, que la sí. felicidad y la nostalgia, ¿no es cierto? Entonces hay algo ahí interesante. Recordaba también que Sebastián Salazar Bondi, en Lima la Horrible, ¿no es cierto? Tiene una mirada muy crítica sobre la Lima criolla, sobre la Arcadia colonial, eh, pero en relación con la música, yo recuerdo mucho un artículo de él sobre Pinglo, muy elogioso, ¿no? Muy sobrio, rescatando en él a un cantor urbano, ¿no es cierto?, que expresó muy bien a los personajes de la Lima de su tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, me parece que el vals no ha tenido una gran presencia literaria en general. No hay mucho material. Quizá en el ensayo hay más cosas, ¿no? Pero en novela, en cuento, no tiene una presencia muy constante, ¿no?
Exactamente, sí, no hay digamos que una, una representación literaria, ¿no? De los ambientes del vals y de las peñas, aun cuando, esto también es un tema, el vals sí se ha apropiado de la literatura, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Como lo que fue la poesía modernista para Pinglo, por ejemplo, ¿no? Que era un Ah, gran lector de Rubén de Darío. Darío, Claro claro. que sí, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ahí en este libro Áspides Nacaradas de Mazzini, todas estas relaciones entre los poemas de Federico Barreto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y el vals, ¿no? Juan Gonzalo Rose es un caso de las relaciones con el vals, ¿no? César Calvo con Chabuca Granda, Claro. ¿no? Alicia Maguiña, que fue una gran lectora de José María Arguedas, Acosta eh, Ojeda, que también tiene letras muy a interesantes. Costa Ojeda, por supuesto, ¿no? Que además, dicho sea de paso, Acosta Ojeda fue un gran amigo de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y ahí hay, Mm. hay toda una relación, creo yo, entre uno y otro. Pero sí es cierto, ¿no? Que no ha habido novelas creo yo, que de una manera esencial recojan digamos, lo que este género significa para algunos de nuestros personajes, ¿no? Eso es algo que todavía podemos esperar. ¿Y cómo es que Ujú. nace la idea de la novela? Porque la novela se viene trabajando desde 2013, si no me equivoco. Y de Sí, hecho, usted mismo menciona que tiene una relación muy particular con el vals desde su época universitaria. claro, sí, así es, Alberto. Mira, yo recuerdo que cuando yo era niño, eh, viajamos con mis padres. Mis padres viajaban mucho, nos hacían viajar mucho por el Perú. Teníamos una camioneta Taunus, ¿no? Que, digamos, nos llevaba de un lugar a otro. Mis padres querían que amáramos el Perú y que, bueno, era necesario, para amarlo era necesario conocerlo, así que íbamos a muchos sitios. Y un día al llegar a Chiclayo vemos, ¿no? En la calle un espectáculo que se llamaba Esta Noche a ver esto. Así que esa noche fuimos y el cantante era una especie de antología de diferentes épocas, ¿no? El cantante era Rafael Matallana. Y yo me acuerdo Ah, haber escuchado por primera vez ese día El Andarita y otras canciones. Pero me acuerdo claramente, ¿no? De la voz, la presencia, ¿no? El vestido, ¿no? Los cantantes de valses, aun cuando puedan ser gente muy pobre, siempre anda bien vestida, ¿no? O sea, es como si dijeran, bueno, para cantar esta música tenemos que tener un buen aspecto, ¿no? Como un ritual. Exactamente, es un ritual, ¿no? Es un ritual donde hay una preparación. O sea, siempre he pensado, ¿no? Que una manera de definir el arte es pensar que es la materia y lo sagrado, ¿no? Y que siempre hay este sentido del ritual en toda representación artística, ¿no? Leer es un acto sagrado, escuchar música, tocar y cantar también. Son cosas que uno hace no para el momento, las hace pensando no en un momento, ¿no? Pensando en algo que es eterno o que aspira a ser eterno, ¿no? Así que bueno, esa es la historia de mis relaciones. Yo cuando yo estaba en el colegio, la mayor parte de mis compañeros de clase preferían el rock, que a mí no me disgusta tampoco, no tengo nada en contra del rock, ¿no? Pero bueno, son amores distintos, como decía el profesor. Cuando hablas de esta estampa en el vestido, ¿no? Tu personaje, Albino, es eso, ¿no? Es un hombre muy pulcro, muy cuidadoso en sus maneras, ¿no? Hasta delicado, digamos, ¿no? Sí, este es un personaje que a mí siempre me interesó, ¿no? Un hombre solo, viudo, De Viriano. Claro. ni recompensa,
y que piensa que, bueno, está haciendo algo, sin embargo, está haciendo algo que para él es importante, ¿no? O sea, enseña en un colegio de día. La mayor parte de los alumnos pues no le hacen demasiado caso, pero hay uno o dos que a lo mejor sí, ¿no? Y piensa que puede hacer algo para enriquecer las vidas de los alumnos a los que lo escuchan. Y las noches canta, algunas noches, ¿no? Y piensa que eso también tiene un sentido, ¿no? O sea, él cree, ¿no? Que lo que está haciendo es parte de una vocación, ¿no? De un compromiso y que no va a transformar el mundo, pero que puede cambiar la vida de algunas personas por un momento al menos, o en el recuerdo. Y bueno, esto es lo que lo satisface y lo enorgullece en medio de su soledad, ¿no? Porque es un personaje muy, muy solitario, ¿no? A pesar de esta relación tan estrecha que tiene con la familia de su hermano, a donde va a almorzar. Pero me interesaba mucho buscar a un personaje de este tipo, ¿no? Alguien que cree, que tiene la convicción del valor, ¿no? Del sentido de lo que él está haciendo, ¿no? Yo recuerdo siempre hay una carta de Emily Dickinson en la que cuenta una historia, ¿no? Y es la historia de un pájaro que está cantando en el campo. Y no hay nadie, más que no hay ningún otro animal en el campo. Y entonces aparece Dios y le pregunta al pájaro, ¿por qué cantas si nadie te está escuchando? No hay un solo ser que está a tu alrededor. Y el pájaro le contesta, porque esto es lo que hago, a esto me dedico, no sé hacer, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y entonces eso siempre me ha parecido que es una manera de definir al poeta, al artista. Justo hacía preguntar, una reivindicación de la propia labor artística, ¿no? A veces tan mal pagada o tan de nicho. Sí. Y de hecho, usted mismo menciona que tanto la novela como la música dialogan entre sí y se conectan, no son cosas separadas, sino que buscan alimentar un poco el espíritu humano. Sí, De hecho, sobre todo la música y la poesía dialogan entre sí y tienen que ver, creo yo, con lo más secreto, lo más oculto, lo más misterioso, lo más íntimo de lo que somos, ¿no? Porque tienen que ver con ese misterio de los sonidos, ¿no? La poesía se acerca más a ese misterio que la prosa, evidentemente. Eh, pero hay algo ahí muy, muy secreto y muy, muy íntimo, ¿no? En esos sonidos que discurren por nuestra conciencia, ¿no? Así Ahora, que, claro, no resulta tan gratuito entonces que Albino sea un profesor de literatura, claro, específicamente, claro, ¿no? Porque exactamente, la relación que hay entre música y literatura es antiquísima, por y supuesto que sí. sabemos que además que la poesía en todo caso nace primero como canto, ¿no? Y Nace luego ya como canto, se hace claro. autónoma, ¿no? Claro, nace como expresión oral, ¿no? Lo de la escritura viene muchos siglos más tarde, sobrevive, ¿no? Como expresión oral hay que recordar cuántos rapsodas recitaron y cuántos heredaron de memoria los cantos, ¿no? Los poemas Claro. que cantaban, ¿no? Y bueno, y comparte pues una serie de frases la literatura y la música, ¿no? Como tono, rima, ritmo, cadencia, ¿no? Esos son elementos que ocurren en el tiempo, ¿no? Yo Y en no el conozco a vals, ningún escritor que no le guste la claro, música. de hecho, y en el vals hay mucha oralidad también, ¿no? la propia Perdón, no, ¿Perdón? Alberto. En el vals hay mucha oralidad también, ¿no? Hay mucha oralidad, absolutamente, claro que sí. de hecho, Eso es parte de sí. la propia novela parece tener un ritmo muy específico, una búsqueda de tonalidad, la suya, me estoy hablando de la última novela, de una tonalidad muy específica, muy fluida, muy rítmica hasta el momento de ser Sí. leída. Esto fue una búsqueda específica y particular, supongo, algo intencionado. Sí, porque yo creo que eso es lo que hace que la literatura tenga algún valor, algún sentido, ¿no? No los temas ni este,
los personajes, sino la forma que le das, ni la historia, sino la forma que le das a todo eso. Y o sea, creo que esta es una idea que viene de García Márquez, ¿no? Que la literatura es un acto de hipnosis, ¿no? Que uno busca hipnotizar al lector. Y para eso, y esa es una palabra que también usa García Márquez, hay que lograr que las palabras tengan un ritmo respiratorio. O sea, que las palabras tengan una secuencia, una cadencia, una musicalidad, como dices, Alberto, que tenga esa fluidez suficiente para hipnotizar al lector, ¿no? En palabras de García Márquez. Entonces, García Márquez dice que cuando él ve que hay una frase que no tiene una digamos, fluidez, una naturalidad, entonces él busca, son palabras suyas, él busca un adjetivo, un adverbio, dice cualquier cosa para que la frase recupere esa musicalidad. Y así, dice él, el lector no va a despertar, ¿no? Porque el lector quiere dormirse, quiere soñar, quiere imaginar, ¿no? Es lo que está buscando, es lo que queremos todos. Todos queremos hacer eso y de hecho cuando alguien escribe un texto, pues también entra, ¿no? En ese mundo del sueño, ¿no? Pero Es ahí la está búsqueda la de, posibilidad de claro, eso. la búsqueda que hacía Flaubert, ¿no? Frente al espejo, leyendo en voz alta Totalmente, totalmente leyendo en voz sus alta escritos, ¿no? ahí en la Alameda, en Croisset, después de trabajar durante el día, salía a recitar en voz alta las frases que había escrito, ¿no? Ese es el gran, o sea, Madame Bovary es la primera novela que tiene esa obsesión religiosa por la belleza musical, ¿no? Sí. Claro. Albino Reyes, tiene un color ribeiriano. Eso es Sí. consciente, me imagino. No, no, nada es consciente, todo es inconsciente. Todo es inconsciente, no hay nada consciente. Todo lo que me sale a mí es inconsciente. Cuando escribo no pienso en nada, no se me ocurre nada, no tengo ninguna idea, no tengo ningún programa, ¿no? Es algo que se me ocurre y después de que ya, y en este caso después de que ya ha sido publicado y me lo han dicho, que hay algo de ribeiriano en la novela y en el personaje, sí, sí, sin duda. Ribeiro es uno de los escritores que yo más admiro, que sigo admirando, y probablemente hay mucho de ribeirano en esa actitud que tiene que ver, como te digo, con la renuncia, con la resignación, con la distancia, ¿no? Sí, efectivamente él no va a declarar la guerra. A pesar de que cuando es requerido puede contestar, ¿no? Claro. No, tampoco Aunque no graba un tiene disco, ¿no? problema. Y ese es un logro, ¿no? Graba Su un frustración es disco, más en este es el un amor, logro. ¿no? En todo Claro que caso, sí, ¿no? sí, claro que sí. Claro. Y le interesa, ¿no? Hay que ver, ¿no? Cuánta gente, cuántos discos circulan, ¿no? De cantantes que no, bueno, no son reconocidos, ¿no? Es Yo he verdad. ido a algunos, a veces he ido a algunas radios y después de alguna entrevista uno de los locutores me pasa un disco que acaba de publicar, que acaba de editar, bueno, Hay mucha edición artesanal, pues. mucha Mucha, edición Música mucha también. artesanal. autopublicación, muchos estudios artesanales, independientes, autoproducción. Y yo creo que, creo que igual el tema del amor dentro de la novela, creo que también lo liga también mucho al vals, al desamor y esos espíritus que son lo más elemental del hombre. Usted mismo mencionaba que el peruano es alguien muy barroco y por Sí, eso sí, el verso sufre tantos sentimientos. Es el caso de Albino, ¿no? claro, el peruano es barroco, tú lo ves, ¿no? En apenas te subes a una unidad de servicio público, ¿no? En las calcomanías, en las inscripciones, en los colores, ¿no? De los microbuses, o lo ves en los discursos de algunos políticos. Bueno, la guachafería es una institución, ¿no? Es parte del barroquismo peruano, además es un barroquismo que viene tanto por el lado español como por el lado indígena.
y efectivamente, ¿no? Creo que em, adornamos, ¿no? Adornamos la realidad, la fantaseamos, ¿no? Y bueno, ahí están estas muestras, ¿no? De fantasía, ¿no? Sobre regios almohadones recostada, por ejemplo, ¿no? Sueños de opio. ¿No? O tantas otras, ¿no? ¿Quién deshizo el alma de tu merendengue? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu Claro. boca? ¿No? Ahí en la tristeza de tus desengaños, toda una tragedia de muñeca rota. Bueno, ahí está el barroquismo, ¿no? Pero había otra manera de referirse a esas realidades, pudo haberse dicho de otra manera. Bueno, para realidades tan excesivas, tan curiosas, tan desmesuradas como las nuestras, pues no hay otra manera que el barroquismo de expresarlo. Sin Eh, embargo, parece haber sitio para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo encuentro que las canciones de amor de Chabuca Granda son un poco más contenidas, por ejemplo, sí, ¿no? Torre de Marfil, por ejemplo, seguro. que dice algo así como, ven que te invito corazón a que te empines junto a mí en esta torre de marfil que estoy tejiendo para ti, ¿no? O un vals delicadísimo como el Horas de Amor de Pinglo, o las propias Sí, canciones claro, de Rose, ¿no? Si un rosal se claro, muere, por ejemplo, por supuesto. son, digamos, verdaderas joyas de contención, de La sobriedad, ¿no? contención. Y lo mismo puede decirse de Surco, Así es, de Chabuca Granda y de muchas de estas obras. O sea, ahí está efectivamente, hay un susurro breve en la intimidad, ¿no? Y efectivamente ahí en ese lado pues no hay guachafería ni barroquismo, sino más bien una contención que es lo que le da su poder, ¿no? Que es lo que le da la fuerza que tiene. Sí, efectivamente. Porque hay algo muy típico del vals que creo que tiene que ver con la idea, ¿no? De que todos los seres humanos tenemos un fondo de ternura y de necesidad y que el vals es capaz de hacernos ver, ¿no? Cómo somos realmente en el fondo, detrás de los disfraces, las costumbres y los artificios, ¿no? Seres necesitados, vulnerables. Este, bueno, el vals apuesta a que eso es lo que somos y que esa es la razón por la que mientras sigamos siendo así, el vals va a seguir existiendo. claro. Creo que digamos, esa es la idea del género, ¿no? No imponerse, retirarse, pero ya sea a través de la contención o del barroquismo, seguir existiendo. Acompaña, ¿no? Nos acompaña. Es Totalmente, una totalmente, necesidad, perdón. ¿no? Mm. Sí. Este, y bueno, pensé, ¿no? En Albino, que es un poco el nombre de lo blanco. Me parece que si hay un color que se asocia al vals es la blancura, que es el color de Lima también. Lima es una ciudad pálida, ¿no? Gris, blanca. Este, y, y también, bueno, la idea, ¿no? De su relación con Andrea, que es una relación de intimidad y de distancia al mismo tiempo. Y Imposible, finalmente, ¿no? claro, claro, totalmente, sí. Y cómo de alguna manera, eh, a lo largo de toda la novela, hay un tercer personaje que va a aparecer recién al final, como Claro, alguien revelador e importante para él. me parecía ver en esa relación de Albino con Andrea, en el fondo, lo que siempre ocurre, ¿no? Que son problemas de clase, ¿no? Al final. Me robaste la pregunta. Sí, y es curioso porque me interesaba eso, ¿no? Ver la distancia que hay entre las clases sociales, pero al mismo tiempo hay algún vínculo de unión, hay una posibilidad de relación, ¿no? O sea, él tiene esta relación, bueno, que no sé cómo ya definirla con Andrea, pero al mismo tiempo hay un rechazo mutuo, ¿no? De diferentes universos sociales.
O sea que hay comunicación y hay rechazo al mismo tiempo, que es un poco, creo, lo que pasa en el Perú, ¿no? Que convivimos y al mismo tiempo nos distanciamos y después de pronto nos acercamos y nos volvemos a distanciar. Y bueno, Escogí, me parecía que el barrio del Lince era el mejor, el más apropiado para alguien como él. Me fui muchas veces a la plaza de armas del Lince para Observar el entorno. tomar fotos, hacer apuntes, sí, para ver dónde es que él estaba viviendo. Me imaginé cuál era su ventana. Yo hago ese tipo de cosas, no sé si servirá de algo, pero es una costumbre que tengo, ¿no? Para escribir, ir a los lugares donde viven los personajes y pensar que están ahí, ¿no? Y que los puedo ver, ¿no? Lo cual me puede llevar a un delirio también, a un delirio. y ahora para ir cerrando, Alonso, señor Cueto, ¿qué se No, viene en el Alonso, futuro? dime, por favor, Alberto, ¿no? ¿Qué se viene en el futuro? ¿Qué más se publicará? ¿En qué está trabajando? Yo estoy trabajando en una novela histórica sobre un personaje que a mí siempre me ha fascinado, que es la hija de Francisco Pizarro, Francisca Pizarro, que es la hija que él tiene con Quispe Sisa, con una hermana de Atahualpa. Y me parece que ahí hay muchísimas claves, ¿no? de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestra identidad, ¿no? La idea de lo mestizo, de lo violento, de la supervivencia dentro de la violencia, ¿no? Bueno, de los abusos contra la mujer, contra las mujeres a lo largo de nuestra historia. Y bueno, aprendo mucho, me intereso mucho en la época y como siempre trato de acercarme a mi personaje, de conversar con ella, en este caso, así como conversé con Albino, sentir que ese personaje me contesta, que tiene sus propias ideas, que tiene sus propias sensaciones, que tiene sus propias emociones, que es capaz de decirme cosas, ¿no? Cuando yo siento que un personaje es capaz de contestarme, de decirme cosas, me doy por satisfecho, ¿no? Porque siento que es como cuando crías a un hijo que al comienzo lo tienes que alimentar y le tienes que dar, pero hay un momento en el que el hijo te puede contestar, te puede contradecir y tiene sus propias emociones y ese es el gran momento, creo yo, el momento más importante del proceso de una novela, ¿no? Así que estoy con ella, después de otra novela histórica, de la La Percholi, que salió publicada hace un par de años. Ahora he cambiado de protagonista femenina, así que estoy ahora con Francisca Pizarro, que me está dando muchas satisfacciones como personaje, ¿no? Bueno, Alonso, queremos agradecerte estos minutos de música, de melancolía y de literatura. Y por supuesto, esperamos muy pronto ver esa novela y tenerla ya entre manos para disfrutarla como corresponde. Ha sido un gusto. Queremos agradecerte tu tiempo y tus palabras. Muchísimas Gran gracias. gusto, Alonso y Alonso, a los dos Alonsos, Alberto Alonso. Ya sé que estamos entre tocayos. lectores y melómanos y amantes del Barça. Así que adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, amigos, ahora después de esas dos entrevistas riquísimas, más que entrevistas yo le llamaría tertulias, porque han sido sinceras conversaciones sobre muchos temas, nos tocan los comentarios tanto de cine como de literatura de la semana. La película Manco Cápac, peruana, puneña, el cine puneño viene agarrando mucha fuerza en los últimos años, que va a ser la enviada al Oscar para representarnos, a ver si es elegida finalmente. La segunda película puneña en representar al Perú de forma consecutiva, además, después de Huaynayipacha, ya tiene fecha de estreno, que es el 9 de diciembre. La cinta dirigida por Henry Vallejos, que yo la llamaría, de la forma acertada de escribirla, un neorrealismo a la peruana. La historia de este chico que viene desde el campo a Juliaca, a la ciudad, en busca de un mejor futuro, y que al no encontrarlo empieza a trabajar de lo que sea. Vende hasta tu teléfono con tal de conseguir que comer
La historia de este migrante del campo a la ciudad que viene con ese mejor futuro, pero que el mejor futuro a veces es terminar cargando ladrillos en una construcción. Claro. Hay que ser constante en lo que buscan darse en la vida. Una historia que habla de la migración, que habla de una realidad peruana, una realidad muy fuerte, un presente tanto en provincias como en la capital, y que además tiene una escena final que no voy a contar, pero que encierra y eleva esta película a un nivel mucho más fuerte. 9 de noviembre en salas peruanas. O sea, dentro de una semana, dentro de 2 semanas ya. 9 de diciembre. Entonces. 9 de diciembre. Ya, ok. En salas peruanas. Perfecto. Bueno, me imagino entonces que también es una historia de la desigualdad, ¿no? Como suele ocurrir con los migrantes, ¿no? Completamente. Historias duras, de mucho sacrificio, ¿no? Pero que también juega con la metaficción y con la elevación del arte. No, tiene un subtexto bien interesante en la película. El mensaje solo no, o sea, el mensaje siempre requiere de una forma, ¿no? Sí. Entonces, está bien. Voy a separar tiempo para verla. Ahora, Alonso, ¿qué hay en el mundo literario? Bueno, pues hace poco, y ahora que estamos, digamos, hablando tanto de la selección peruana, el escritor Ricardo Zumalabia ha convocado a una selección de narradores y narradoras en esta selección peruana 2015-2021. Una selección literaria. Es la segunda, ¿no? Con el sello Estruendo Mudo, ya había salido un volumen anterior. Me parece que, independientemente de discutir de si el equipo está completo o no, si faltan nombres o no, me parece que siempre se va a discutir. Es una manera de ir registrando, ¿no? Los avances, los nuevos nombres que van apareciendo en la narrativa peruana, las tendencias, ¿no? Ahora notamos un marcado viraje hacia la ciencia ficción, hacia el cuento fantástico, hacia el cuento extraño. El terror, en cierta medida, se va imponiendo como temática. Entonces, creo que este tipo de libros son interesantes para irle tomando el pulso a la tradición narrativa peruana y observar cómo se va enriqueciendo, en todo caso, ¿no? Eso es algo importante. Del mismo Zumalabia está la reedición, después de varias décadas, de su primer libro de cuentos, Retratos Familiares, un libro de cuentos muy entrañable, que está lleno de personajes pequeños, casi insignificantes, algo ribeirianos en ese sentido, pero que Zumalabia enriquece con un lenguaje muy fino y muy contemporáneo. Siempre buscando su minimalismo, Zumalabia. Así es. Ese es un rasgo que lo acompaña siempre, aunque hoy de manera más radical quizá, sí. ¿No? Muy bien. Fernando Ampuero. Otro de los grandes. Otro escritores. de los viejos lobos del periodismo nacional y de la narrativa nacional. 6 capítulos perdidos y otros extravíos. Es un libro sui generis, es un libro un poco cajón desastre. Hay aquí recuerdos de algunos amigos. Hay un texto sobre Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, sensacional. Hay otro recuerdo de Antonio Cisneros, ¿no es cierto? Artículos, ensayos, piezas de prosa sobre Marcel Duchamp, por ejemplo, sobre Fellini, que es un texto muy bonito. El artista inspirado se llama. Y además incluye en la última parte del volumen su obra teatral, ¿no es cierto? Cuyo título es... Perdón, aquí lo tengo. Una obra teatral basada en una historia deliciosa, ¿no? Se llama Un fraude epistolar y tiene que ver con un episodio que protagoniza Juan Ramón Jiménez. Resulta que Juan Ramón Jiménez, el gran poeta español, era pues un poeta muy admirado en Lima, y entre sus admiradores estaba nada menos que José Gálvez, pero parece ser que los libros de Jiménez no llegaban a Lima. Entonces había que conseguirlos de alguna manera. Y Gálvez, con un amigo, Carlos Rodríguez Hübner, inventan a una admiradora que existía en la vida real, pero que, digamos, sabía que iban a usar su nombre para esto, Georgina Hübner, ¿no? Entonces, a nombre de Georgina Hübner, Gálvez y su amigo empiezan a escribirle cartas a Jiménez. Y Jiménez pique el anzuelo, empieza a enviar los libros. Es más, Jiménez se enamora de las epístolas de Georgina Hübner y le dice, bueno, voy a ir a Lima a conocerte. Eso enciende todas las alarmas y entonces Gálvez y su amigo dicen, bueno, ¿qué hemos hecho?
ahora hay que parar esto. Se comunican con el cónsul peruano en Madrid, o con un funcionario El consulado. del consulado peruano en Madrid, y este contacta a Jiménez y le dice Georgina Hübner ha muerto. Le comunica que Georgina Hübner ha muerto, cuando era una chica de la punta, que está pues de lo más campante ahí, paseándose por el malecón. Y entonces esto crea una conmoción, produce una conmoción muy grande en Juan Ramón Jiménez, que escribe un gran poema, una gran elegía que se llama A Georgina Hübner en el cielo de Lima. Que Pero estaba... no, está en sus obras completas, pero cuando él se entera de esto, dice, ni hablar, ordenó retirar, se molestó muchísimo y ordenó retirar el poema de las siguientes ediciones de sus obras completas. Así que si usted tiene una edición de poesía completa de Juan Ramón Jiménez con el poema Georgina Hübner en el cielo de Lima, no se deshaga de ella, es una edición valiosísima, se lo digo desde ahora. Un destacado académico, Manuel Pantigoso, crítico de arte, crítico literario, ha reunido 20 ensayos sobre Ricardo Palma, un autor sobre el que hay que volver, sobre todo en época en que celebramos el Bicentenario. Creo que en Palma, de alguna manera, están las bases de la literatura, o las bases de la opinión, en todo caso, que es igualmente importante, sea un caso o el otro. Entonces aquí hay, por ejemplo, varios capítulos de lo más interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay uno donde Pantigoso examina la relación que hay entre Ricardo Palma y Rubén Darío, que ciertamente no es gratuita ni casual, ¿no? Darío era un admirador de las tradiciones peruanas y Palma fue un gran lector de Darío, de manera que ahí se produce un intercambio muy interesante, ¿no? En fin, Pantigoso sitúa a Palma en su tiempo, en su contexto, en el periodismo, en la literatura, en el costumbrismo, en fin, un libro muy completo, 20 ensayos sobre el tradicionista, Alma Palma se llama el libro, un título muy adecuado, diría yo, ¿no? Alma Palma. Y quiero finalizar con este estuche que ven ustedes aquí, ¿sí? Del poeta Pablo Salazar, Buen viaje, Ícarus, que me ha sorprendido mucho porque, sí, por favor, su estructura recuerda a los 5 metros a los 5 metros de poemas de Oquendo Amat, uno de esos grandes libros de la poesía peruana. Miren cómo se abre esto, ¿verdad? Aunque, claro, la temática de este libro es absolutamente distinta, ¿no es cierto? El concepto es muy similar, pero la temática es diferente porque aquí tenemos una temática urbana, ¿no es cierto? Tenemos una especie de gran paseo por la ciudad, ¿no? Con un discurso que además promueve un acercamiento crítico, ¿no es cierto?, al entorno urbano de Lima. Y claro, se recuerda también a los Ícarus, que fueron todo un ícono, ¿no? Más estos ómnibus enormes, articulados además con un acordeón en el centro que les permitía, pues, color naranja, si no me equivoco. Color naranja, eran en atru, ¿no? Y ese acordeón en el medio les permitía, pues, voltear cómodamente en las calles de Lima, ¿no? Eso es lo que tengo por hoy. Entonces, programa concluido. Diría que ha sido un Programa excelente concluido y nos vemos la próxima semana, por supuesto, martes y jueves, 11 de la mañana. No se lo pierdan, por favor. Cinema de los Sentidos en Red de Comunicación Regional. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.